Economía. Se define como ciencia social que estudia y analiza la forma de administración de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas y también observa el comportamiento, las decisiones y las acciones de las personas dentro de un ambiente socioeconómico. Poder. Es una fuerza que se impone aún contra la voluntad del otro y sin importar la razón de aquella. En cambio, en la dominación es indispensable la existencia de un orden legal, de un ordenamiento que permita mandar a otro u otros. Crecimiento económico. Es una evolución positiva y continua sobre las condiciones de vida de un territorio en concreto, lo cual se medirá en función de la renta y de la capacidad productiva en un periodo determinado. Desarrollo económico. Se refiere a la capacidad que tiene un territorio o país para generar riqueza. Una parte importante sobre esto es que afecta e influye en la calidad de vida de los habitantes de esa misma zona. Subdesarrollo económico. Es un concepto empleado para mencionar la situación de un país que no dispone del nivel de desarrollo socioeconómico adecuado, es decir, que usa para señalar que el desarrollo determinado del país está por debajo del cierto nivel. Actividad económica. Es cualquier actividad relacionada con la producción, el intercambio y el consumo de bienes o servicios e incluso información. Intercambio. Es la acción mediante la que dos agentes económicos intercambian bienes o servicios a cambio de una contraprestación. Trueque. Es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más personas a cambio de otros bienes o servicios sin necesidad de que exista ningún tipo de dinero de por medio. Empresa. Organización o institución dedicada a actividades que buscan el beneficio económico o comercial. Sector primario. Agrupa las actividades cuyos productos se obtienen directamente de la naturaleza. Dispone un 4.2% del PIB nacional y un 14% al empleo. El sector secundario, por otra parte, incluye las actividades de transformación, la industria y la construcción. Al país aportan el 33.3% del PIB nacional y un 24% del empleo. Por otro lado, el sector terciario cubre desde los servicios domésticos personales hasta los servicios financieros y comerciales, profesionales y estatales. A México aportan el 62.5% del PIB nacional y 62% del empleo. Regiones económicas. Debido a las diferentes dinámicas económicas que pueden ser observadas en el país, no es distinto asegurar que México puede dividirse en diferentes zonas, por ejemplo, el norte de México, el centro de México, el Golfo y sur de México, la península de Yucatán, la costa del Pacífico y la península de Baja California. Materia prima. Son aquellos elementos o recursos naturales que utiliza la industria en la elaboración de un producto. Se transforma e incorpora al producto final. La mano de obra es la actividad que realiza el hombre a cambio de un pago o remuneración, con el objetivo de conseguir algún producto o servicio. Y el proceso de producción es el sistema de acción continuo orientado a la transformación con el objetivo de obtener un resultado. Ahora veremos las partes del proceso de producción, las cuales son los insumos, los cuales se presentan como el material inicial que se incorpora al proceso para su transformación. Los productos son el resultado final de un proceso de producción. Las operaciones son las fases del proceso de transformación, las cuales son necesarias para convertir insumos en productos terminados. Recursos naturales. Son todos los bienes, materiales y servicios que se obtienen por medio de la naturaleza sin la intervención del ser humano. Son aquellos objetos de gran valor
en la sociedad, ya que estos contribuyen a su bienestar y desarrollo, como es el caso de los alimentos o los productos médicos como los medicamentos. Recursos humanos. Los recursos humanos hacen referencia a las personas que cuentan con una organización para desarrollar las actividades propias de una empresa. Este tipo de recursos, en este caso son las personas, resulta de gran valor ya que las personas que trabajan en empresas son las que siguen ciertas operaciones para transformar algunos recursos en productos determinados que se quiere promover en una empresa, que se quieren producir y comercializar. Recursos no renovables, también conocidos como irrenovables, son aquellos que una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural, como es el caso de los renovables. En el caso de que sí lo hagan, sería un proceso muy lento, como sería el caso del petróleo. Recursos renovables son aquellos recursos que una vez consumidos pueden regenerarse mediante un proceso natural o varios procesos. Recursos continuos, conocidos también como inagotables, son aquellas fuentes de energía consideradas interminables o como en este caso inagotables y que no son afectadas por la actividad del hombre. Superestructura es la unión de una estructura jurídica política y una ideología, entre las que se puede identificar el derecho, el Estado, la Iglesia, los partidos políticos, así como las leyes que sirven como instrumento para regular la clase dominada para las clases dominantes. Infraestructura determina la estructura social, el desarrollo y cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles de fuerzas productivas y las relaciones de producción que se dan en las mismas. Cambios sociales. Se refiere a la alteración o diversificación de las estructuras sociales que se encuentran establecidas en las normas, valores y productos y símbolos culturales. Tipos de cambio social. Revolución. Es un cambio producto de alto grado y altamente notable que supone la ruptura del orden institucional. Existe el cual es sustituido por otro orden distinto. Derivado. El cambio social derivado surge de un proceso tan lento que prácticamente es imperceptible para las personas que lo viven. Incluso puede ocurrir que algunos experimenten al inicio del cambio pero que no lleguen a ver el resultado final. Cíclico. Propone que los cambios dados en la sociedad se presenten de diferente manera de acuerdo a sus condiciones temporales y espaciales, de tal manera que no siguen un camino obligado, no hay resultados esperados. Exógeno. Es considerado como un proceso que se produce mediante el contacto y la comunicación de una persona con otra más desarrollada, que al percatarse de las formas de vida moderna fuera de su sistema social las adopta. Endógenos son aquellas que obedecen a determinada dinámica interna de las sociedades, es decir, que producen cambios en las estructuras tomando como punto de partida las políticas mediante decisiones que se adoptan para apoyar lo establecido. Crisis. Se entiende por crisis social el deterioro de los principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de sectores proporcionalmente mayoritarios en la población. Coyuntural. Se refiere a una alteración al sistema social o económico actual que no va a producir efectos en las bases en las que se sostiene. Evolución. Suelen manifestarse en las naciones democráticas y se presentan cuando los ciudadanos exigen nuevos recursos que agilicen sus labores diarias. Estructural. Se refiere al proceso estratégico cuyos fines propiciar un conjunto de transformaciones de la estructura económica y la participación social a través de cambios de fondo que corrigen desequilibrios estructurales fundamentales del aparato productivo y distributivo. Diferencias entre superestructura e infraestructura. La infraestructura marca el desarrollo de la estructura social y económica, destacando las fuerzas y relaciones de producción, mientras que la superestructura surge de esta base y manifiesta la ideología de la sociedad.
son aspectos religiosos, prácticas morales, culturales, entre otros de las personas. Propuesta 1. En base al concepto de infraestructura se propone mejorar la vialidad y eficiencia del transporte público de Mérida. Por ejemplo, la nueva ruta Vaivén, que ha favorecido a los ciudadanos de Mérida que se desplazan por el periférico de la ciudad, favoreciendo tanto su economía como su calidad de vida al disminuir sus tiempos en el transporte público y sus gastos en transporte público. Propuesta número 2. Con esta remodelación de infraestructura e instalaciones se busca conseguir un espacio más apto para que el estado de Yucatán pueda optar a albergar convenciones y exposiciones de mayor nivel con el fin del desarrollo económico del país y del estado. AMLO inaugura tianguis turístico en Mérida. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Mérida, Yucatán, la 45ª edición del Tianguis Turístico de México, en el cual dijo que augura la entrada a una nueva etapa en la recuperación de este sector tras la crisis sanitaria por el COVID-19. El tianguis turístico significa inaugurar una nueva etapa en la vida pública de nuestro país, salir del túnel de la oscuridad en el que estuvimos por la pandemia. Eso es lo que significa este acto, dijo el mandatario. El encuentro de negocios se suspendió el año pasado por la pandemia del COVID-19 y se pospuso en al menos 2 ocasiones durante este 2021. Esta edición 2021 del Tianguis Turístico tendrá la presencia de las 32 entidades federativas, 936 empresas y 40.048 prestadores de servicios, así como un total de 56.543 citas de negocios preestablecidos. En referencia, esta noticia tiene relación a la infraestructura, ya que busca restaurar una parte económica importante del país, ya que significó mucho la pérdida en cuanto a los ingresos de las personas que subsistían a base de estos pequeños negocios. Referente a la infraestructura, se busca apoyar a las empresas locales en busca de personal y a los ciudadanos que están en busca de alguna oportunidad de trabajo o empleo. Como se muestra en el plan de crear 4 ferias del empleo en la ciudad de Mérida, con el objetivo de que los ciudadanos puedan consultar ofertas que les ofrecen el sector privado, que además puede listarse a los interesados donde los interesados pueden alistarse a las empresas participantes para solicitar una entrevista laboral.